Buen día a todos, bienvenidos a la clase de redacción y ortografía. El tema de hoy será tipos de descripciones. Empecemos. Vamos a definir primero qué es la descripción. La descripción es la presentación de los rasgos característicos de seres, objetos, lugares o fenómenos de un mundo real o imaginario, para que el receptor se haga una idea fiel de ellos. Ahí tenemos una idea clara entonces de qué es la descripción para que podamos entender las demás diapositivas y la explicación del tema en sí. Entonces voy a repetir. Cuando estamos hablando de descripción, quiere decir que vamos a describir. Presentamos algo dando a conocer sus rasgos característicos. Puede ser de seres. Cuando hablamos de seres, estamos hablando de seres vivos o no vivos, objetos, lugares o algún fenómeno, por ejemplo, un paisaje, por ejemplo, una tormenta, por ejemplo, la formación de un arco iris. Bueno, de eso estamos hablando. Hablamos de un lugar como una ciudad muy linda como París o cualquier lugar que nosotros queramos describir. Puede ser un mundo real o puede ser algo imaginario. ¿Y para qué se utiliza este tipo de descripción? Para que el receptor se vaya haciendo una idea fiel de lo que está leyendo, de lo que está escuchando o simplemente de lo que está observando. La descripción suele combinarse con otras formas de discurso, narración y diálogo. Quiere decir que cuando, aparte de este tipo de texto que es la descripción, podemos utilizar también el discurso, ir narrando y el diálogo también. Se puede incluir descripciones en textos de distinto tipo, pueden ser textos informativos, prescriptivos, persuasivos. Bueno, la descripción la podemos incluir en cualquier tipo de texto donde sea necesario utilizarla. Veamos cuáles son los tipos de descripción así de manera general. Según su objetivo está la técnica, que es la científica, y la literaria, que es la estética. Según el tema, en base a las personas. Puede ser prosopografía, puede ser física, etopeya, puede ser psicológica o retrato, puede ser completa. Cuando estamos hablando según el tema, vamos a ver en el caso de personas hay tres tipos de descripción. De prosopografía es cuando describimos una persona físicamente. Etopeya cuando la describimos según sus características, sus emociones, en sí su personalidad. Y cuando hablamos de la descripción de retrato estamos hablando de la completa, incluye tanto física como emocional y personalidad. También existe este tipo de descripción según el movimiento. Está la estática, que es la de sin movimiento, cuando describimos un objeto sin movimiento, o dinámica, cuando describimos algo que está en movimiento. Por ejemplo, aquí hay una pintura. Esta podría ser un tipo de descripción estática. La pintura está sin movimiento. Ahora una dinámica, el lobo que está cazando aquí. Esta es una descripción dinámica porque el ser está en movimiento. Veamos aquí las clases de descripciones. Según la actitud del emisor ante lo que describe, puede ser descripción objetiva o descripción subjetiva. Según el tratamiento que se da a lo descrito, puede ser una descripción estática o descripción dinámica. Veamos qué es una descripción objetiva y subjetiva. Vamos a definir como primer punto qué es una descripción objetiva. ¿Qué es? En la descripción objetiva, el emisor muestra la realidad sin aportar valoraciones personales, simplemente a secas. Describe el objeto, describe el ser o el lugar. Pero ¿dónde se utiliza o dónde aparecen este tipo de descripciones objetivas? Las vamos a encontrar en descripciones técnicas y científicas, en textos científicos, en libros, en documentos, en textos mucho más formales. Por ejemplo, como el libro de Ciencias Sociales utiliza la descripción objetiva porque se define al ser, al objeto, al lugar de manera general, sin aportar ninguna valoración personal de ese objeto. Veamos un ejemplo aquí. Aquí se va a definir el Sol. Dice que el Sol es una estrella que podría definirse como una inmensa bola de gas.
ya que su radio alcanza los 695.500 kilómetros. Está constituida por una sucesión de capas cuyas temperaturas varían en función de la distancia respecto al centro. Por ejemplo, el núcleo incandescente supera los 15 millones de grados y la presión vale 100.000 millones de veces la de la superficie de la Tierra. Aquí se definió al Sol utilizando la descripción objetiva, como decía aquí. Solo se muestra la realidad sin aportar ninguna valoración personal. Aquí nos están diciendo el sol es muy bonito, es de color amarillo, nos da calor, no, objetivo. Realmente lo define como es. Ahora veamos cuál es la diferencia entonces de una descripción objetiva. Veamos otro ejemplo antes de ir a la subjetiva. Aquí se va a definir al corazón. El corazón es un órgano de forma cónica situado en la parte central de la cavidad torácica, entre los pulmones. En su parte externa presenta un surco transversal y otro surco longitudinal, por donde discurren las arterias y las venas coronarias, así como los nervios que intervienen en su regulación. Si se da cuenta, el tipo de descripción objetiva es muy general, muy centrada. Aquí no se le está poniendo ningún detalle, ninguna emoción, no hay nada personal de parte de la persona que está describiendo al corazón. Descripción objetiva utilizado en textos técnicos, formales y científicos. Aquí no estamos diciendo, el corazón es un órgano muy lindo, transmite amor, puede transmitir dolor, para nada, es objetivo, cómo es, cómo funciona y cómo se ve exactamente. Ahora veamos la diferencia entre la descripción subjetiva. La subjetiva es todo lo contrario a la objetiva, veamos por qué. En la descripción subjetiva, el emisor muestra su percepción particular de lo que describe. Aquí, el emisor o la persona que está dando a conocer las características o los rasgos y está describiendo a este objeto, a este ser, a este lugar, lo hace de manera particular, según como ella o como él lo está percibiendo. Por ejemplo, si usted ve un paisaje, si usted está muy contento, pues lo puede percibir de manera feliz, alegre, pero si usted está triste lo puede percibir de otra manera, a eso me refiero. Por eso dice que la percepción es particular dependiendo de quién lo está describiendo. De eso se trata la descripción subjetiva, aquí es más particular. Aquí, ¿dónde aparecen este tipo de descripciones subjetivas o dónde las podemos encontrar? Aparecen en descripciones literarias. Cuando estamos hablando de descripciones literarias, estamos hablando de textos literarios como una fábula, como una leyenda, como un cuento, como un apólogo, como una novela, y en textos publicitarios también, por ejemplo, como una revista, que nos describen lugares, por ejemplo, París, la describen como una ciudad romántica, es un tipo de descripción, así es como la perciben las personas cuando la ven. Y entonces a eso le llamamos descripción subjetiva. Aquí se muestra la percepción particular de quién lo está describiendo. Veamos un ejemplo. Una cordillera de montaña se alza majestuosamente en el horizonte y pueden ver ustedes aquí, vayan viendo y vayan escuchando. Y en sus cumbres se pueden apreciar los restos de las últimas nevadas del invierno que parecen espuma blanca. Cientos de árboles como gigantes poderosos dominan todo el valle. Bajo ellos, a la ribera del río, se ve la fachada de una pequeña cabaña de madera, hecha a base de troncos resistentes y firmes como rocas. En sus paredes crecen con descaro miles de enredaderas por entre las cuales las golondrinas construyen sus nidos hechos con paja y ramitas. Pues se pudo dar cuenta usted cuando escuchó la lectura y vio el paisaje, este tipo de descripción subjetiva es muy particular, así es como la persona percibe ese lugar y usted pudo imaginárselo. Aparte de que lo estaba viendo, pudo imaginárselo y también se pudo imaginar la cabaña, que ahí no se ve, pero usted se la imaginó porque ahí se está describiendo realmente como la persona lo está viendo. Y ese es el objetivo de la descripción, describir como yo lo veo, como yo lo percibo, como yo lo siento. Al igual que la descripción objetiva también. Bueno, entonces se dan cuenta cuál es la diferencia entre estas dos. La objetiva solo presenta los rasgos generales del objeto, del lugar o del ser. El ejemplo era el sol. Y la subjetiva
sí va a mostrar la percepción particular de quien está describiendo ese lugar. Por ejemplo, esta persona lo describe de una manera bonita, tranquila, porque esa persona puede hacer que en ese momento se encuentre tranquila, esté en paz, pero digamos que otra persona venga y la describa, que esté muy triste, que haya fallecido alguien, que esa persona o que era muy especial para esa persona y que a esa persona no le guste el frío, entonces lo va a describir de manera triste, y nosotros vamos a poder percibir esa particularidad o percepción en la manera que la persona lo está sintiendo y lo está percibiendo. Recordemos que no todos percibimos de la misma manera y no siempre estamos contentos, no siempre estamos felices, y entonces a eso se refiere la descripción subjetiva, por eso es que les hablo de ello. Entonces necesito que entiendan la diferencia entre estos dos tipos de descripción. Bueno, sigamos entonces. Veamos otro ejemplo de descripción subjetiva. Transmite al receptor las emociones y sentimientos de quien hace la descripción. Veamos un ejemplo. Se puede observar que es un cachorrito como está muy pequeño, necesita muchas atenciones y cariños, y también para tenerlo vigilado y que no se vaya a lastimar, pero se puede ver que el perrito está triste y aburrido y se muere de ganas por jugar con alguien o con otro cachorrito. También podría decirse que es hembra, ya que viste de color rosa. Otro tipo de descripción subjetiva. Veamos aquí descripción estática y dinámica. Cuando hablamos de la descripción estática, estamos hablando de una realidad que se mantiene estable y sin movimiento. Por ejemplo, un lugar como el paisaje que vimos anteriormente. Pero aquí hay un ejemplo de una plaza de un mercado. Dice, la plaza del mercado en Pilares está formada por una rueda de casucas corcovadas, caducas y seniles. Quiere decir que son casas ya muy viejas, vencida ya la edad, buscan una apoyadura sobre las columnas de los porches. La plaza es como una tertulia de viejos tullidos que se apuntalan en sus muletas y muletillas y hacen el corrillo de la malidescencia. Quiere decir que aquí nos están presentando una realidad estable, una descripción estática, algo que ya se encuentra viejo, algo que realmente ya está por caerse. Bueno, así lo presenta esta persona, ¿verdad? Es un ejemplo. Y cuando hablamos de la dinámica, estamos hablando de cuando se presenta una realidad cambiante y algo que está en constante movimiento. Aquí se va a describir a una persona, dice, veamos el ejemplo. Es la 1 de la madrugada ante la puerta de María Pedrona Kashkina, soltera vieja comadrona de profesión. Se detiene un caballero de alta estatura tocando con chinchilla y cubierto con un macferlán. La oscuridad de la noche otoñal no permite distinguir su rostro ni las manos del caballero, pero solo su manera de toser y de tirar revelan ya su firmeza y seriedad y algo que él impone. Entonces aquí nos están describiendo a esa persona y cómo la persona va cambiando según la forma en que él se va moviendo y se va trasladando en ese lugar, que en este caso es a la puerta de la comadrona. Número 3, veamos el lenguaje de la descripción. Vamos a presentar algunos rasgos lingüísticos de la descripción. Podemos ir empleando adjetivos calificativos, podemos utilizar marcadores espaciales también. Tenemos aquí algunas ideas para ir realizando una descripción adecuada y un lenguaje adecuado para que realmente logremos darle a conocer a las personas lo que nosotros queramos transmitir. Veamos aquí la clasificación de las descripciones. Habíamos dicho que hay 3 tipos o 3 formas de describir a una persona. La primera se denomina prosopografía. Este tipo de descripción es una descripción física que se va a realizar a una persona. Solo es física, por ejemplo, la cara, los ojos, la nariz, las orejas, el cabello, cómo se ve el cuerpo, la altura, la complexión, el peso, la vestimenta y otros aspectos importantes físicamente. A eso se llama descripción prosopografía, que es una simple descripción física de una persona. Veamos un ejemplo. Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo. Era delgado y alto con la piel llena de pecas,
pero estas no eran los graciosos puntillos que con frecuencia caen tan bien en las narices respingonas de las chicas. Otri tenía todo el cuerpo blanco y marrón, como un perro, como si hubiese puesto cerca de un pintor que le pulverizase de marrón toda la piel blanca. Ahí nos definieron a un, puede ser niño o puede ser un joven, ¿verdad? Eso depende como usted lo haya adoptado. Y si se da cuenta, la descripción solo fue física. Y usted se pudo ir imaginando cómo se veía esta persona llamada Otli, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de una descripción prosopografía, solo es una descripción física de la persona. Ahora veamos la de etopeya. Se le denomina etopeya porque es una descripción del carácter de una persona, o sea, la personalidad. En la personalidad entran las aptitudes, en este caso también entran las actitudes, los hábitos y la personalidad de la persona. Estamos hablando de su carácter, su temperamento, que incluye todo lo que es la personalidad. Veamos el ejemplo. Y todo por esa mocosa de enfermera. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado. Una chiquilina de porquería que se cree que es la directora de la clínica. Ahí están definiendo a la personalidad de una enfermera. La definen como alguien no muy agradable, una persona imponente, y en este caso la persona la describe así porque eso fue lo que esa persona percibió de esa enfermera. Entonces, por eso la descripción de etopeya busca describir el carácter de una persona, todo lo que es personalidad, hábitos, actitudes, sus aptitudes, todo lo que la persona puede transmitir en sí a los demás. Veamos el otro tipo de descripción. También existe otro tipo de descripción denominado retrato. El retrato incluye la descripción tanto física como la descripción de carácter de una persona, que son las que habíamos hablado. Entonces, esta es una conjunción de las dos. Esta incluye tanto física como de carácter de una persona. Veamos el ejemplo. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Denis y era portugués, cuarentón cuando yo era un niño, y alto y gordo como un monte. Tenía el color tostado y estupendo bigote negro que se echaba para abajo, según cuentan. Le tiraban las guías para arriba, pero desde que estuvo en la cárcel se le arruinó la presencia. Se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo. Siempre que podía escurría el bulto y procuraba no tropezarme. Era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijera en nada, ya que tenía la manía de que si no lo respetaba, entonces él se hacía respetar por cuenta propia. Se dieron cuenta que hay una descripción tanto física como de carácter de esta persona llamada Esteban Duarte Denis. Ahí se describió físicamente y también se describió su carácter y su personalidad. Bueno, ahora veamos otro tipo de descripción denominada autorretrato. Cuando hablamos del autorretrato estamos hablando del retrato de una persona realizado por ella misma. Eso es un autorretrato, es un retrato de una persona realizado por ella misma. Veamos el ejemplo. No me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno, las dos cosas han acabado siendo la misma. Es como si me encontrara feliz dentro de este nombre, pero sospechara que la vida me arrojó a él, me hizo a él, y ya no hay otro que pueda definirme como soy, y ya no hay escapatoria. Digo Rosario y estoy viendo la imagen que cada noche se refleja en el espejo, la nariz grande, los ojos también grandes pero tristes, la boca bien dibujada pero demasiado fina. Digo Rosario y ahí está toda mi historia contenida, porque la cara no me ha cambiado desde que era pequeña, desde que era niña con nombre de adulta y con un gesto grave. Ahí la persona se está definiendo a sí misma. Está haciendo su propio autorretrato. Se dan cuenta que se definió a sí misma tanto su personalidad
como sentimientos que la persona tiene hacia sí misma, cómo se ve y cómo se percibe a sí misma. Nosotros vamos a trabajar esto como tarea en el curso de redacción y ortografía. Vamos a realizar nuestro propio autorretrato. Vamos a hacer nuestro retrato hablado, porque este es hablado. Si se dan cuenta, utilizamos palabras para realizar el autorretrato y en este caso se utilizó para realizar el autorretrato de una persona. Pues ustedes van a hacer lo mismo, van a realizar su autorretrato hablado. Ya se los voy a mandar por manera escrita. Veamos ahora otro tipo de descripción denominado caricatura. Cuando hablamos de caricatura estamos hablando de aquella descripción en la que se deforman o se van a exagerar los rasgos del físico o del carácter de un personaje. Ustedes lo pueden ver en cualquier caricatura que puedan buscar en la televisión o por internet. Muchas veces la caricatura presenta los rasgos físicos de algún ser, de algún objeto exageradamente. Igualmente el carácter del personaje, que es muy enojado o que siempre está muy feliz, que es algo que no sucede, eso es mentira, o siempre está todo el tiempo triste, tampoco, a menos de que tuviera algún trastorno como una bipolaridad, pero en este caso no. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, este tipo de descripción denominado caricatura presenta a los personajes con rasgos físicos exagerados y también el carácter que estos manejan es lo mismo. Veamos un ejemplo. Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano, por tanto es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, es decir, que es bueno. Las manos se confundirán con los pies si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos a imitación de la mayor parte de los hombres. Tiene orejas que están a uno y al otro lado de la cabeza, como los floreros en una consola, que sirven de adorno, o como los balcones figurados, por donde no entra ni sale nada. También tiene 2 ojos en la cara. Él cree ver con ellos qué asco se lleva. Nosotros también vamos a utilizar el tipo de descripción denominado caricatura. Pues aquí ustedes van a describir a su caricatura favorita. Van a buscar la caricatura que más les gusta, el personaje que más les guste de esa caricatura y la van a describir. Ya les voy a mandar por escrito también la tarea. Veamos ahora el de topografía. Es un tipo de descripción de lugares, paisajes y ambientes. Así se le llama a este tipo de descripción de lugares, paisajes y ambientes. Veamos un ejemplo. Tras mi ventana, a unos 300 metros, la mole verdinegra de la arboleda, montaña de hojas y ramas que se bambolea y amenaza con desplomarse. Un pueblo de hayas, abedales, álamos y fresnos congregados sobre una ligerísima eminencia del terreno, todas sus copas volcadas y vueltas una sola masa líquida. Es un lomo de mar convulso. El viento los sacude y los golpea hasta hacerlos aullar. Los árboles se retuercen, se doblan, se yerguen de nuevo con gran estruendo y se estiran como si quisiesen desarraigarse y huir. No ceden. Dolor de raíces y de follajes. Roto, feroz tenacidad vegetal, no menos poderosa que la de los animales y los hombres. Si estos árboles se echasen a andar, destruirían a todo lo que se opusiese a su paso. Prefieren quedarse donde están, no tienen sangre ni nervios, sino savia, y en lugar de la cólera o el miedo, los habita una obstinación silenciosa. Los animales huyen o atacan, los árboles se quedan clavados en su sitio. Paciencia, heroísmo vegetal. Aquí se hizo una descripción, en este caso, si nos pudimos dar cuenta, de unos árboles. Es un lugar, un paisaje. Ustedes también van a realizar este tipo de descripción denominada topografía, van a describir un lugar, un paisaje, un ambiente que a ustedes les fascine o que les guste o que esté cercano a ustedes y ustedes puedan observarlo y lo van a ir definiendo según como ustedes lo perciban. Si se pudieron dar cuenta, la persona utilizó palabras que para él o ella son palabras que hacen que su texto
o su descripción real y se vea y se escucha más interesante. También podemos hacerlo, siempre y cuando nosotros entendamos las palabras que estamos utilizando para ir describiendo ya sea el lugar, el paisaje o el ambiente que vayan a describir. Ahora veamos el de zoografía. Es cuando describimos a un animal. Ejemplo, miremos aquí. El camello es un animal mamífero y herbívoro. Tiene 4 patas largas y delgadas. Su cabeza en proporción al cuerpo es pequeña. Sus orejas son diminutas y sus ojos saltones. Su voluminoso cuerpo está cubierto de finos y largos pelos que suelen mudar por primavera. Se caracteriza por tener 2 jivas de grasa para soportar la dura vida del desierto, que son sus 2 jorobas, ¿verdad? La hembra tiene una sola cría por cada parto. Es un animal doméstico y se utiliza para transportar mercancías o personas. Si come hierba fresca, es capaz de aguantar durante varias jornadas sin beber agua. Ahí describieron a un animal y en este caso es el camello. Pues ustedes también van a realizar este tipo de descripción, pero con el animal que ustedes prefieran. Puede ser un animal salvaje o un animal doméstico, el que a ustedes más les guste, basándonos en el ejemplo. Veamos, también existe la descripción de un objeto. Cuando hablamos de la descripción de un objeto, estamos hablando de un material, del tamaño del objeto, de la forma. Tenemos que describir para qué sirve, cómo se usa y el color. Cuando describimos el objeto, tenemos que describir cuál es su material, su tamaño, su forma, para qué sirve, cómo se usa y el color. Tiene que ir incluido estos 6 puntos cuando describimos un objeto. Veamos si es cierto. Lo más importante del Jardín del Sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y un arco de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba como una golondrina. El cubo era también de madera, sujeto por aros de hierro como las cubas y pesaba mucho. El pozo era muy hondo y tenía un agua muy clara. Se describió el material, el tamaño, la forma, para qué sirve, cómo se usa y el color del pozo. Aquí se describió un pozo. ¿Está bien? Entonces, ustedes también van a realizar este tipo de descripción, pero con el objeto que ustedes prefieran, siempre y cuando incluyan estos 6 puntos. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.